Hola amigos ajedrecistas y entusiastas del gambito de rey. En esta lección vamos a analizar el gambito mucio. También es considerado un gambito marginal, así que tengan cuidado si lo usan. Vamos a empezar. E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, G5, alfil C4, G4. Y la dudosa enroque corto es la que define este gambito. Lo reconoceremos porque se sacrifica este caballo y el blanco hace el enroque. En la partida en consulta, Mingrelia, Schiffers, Jurevich, Lebedev, Kiev 1903, aquí jugó el blanco D4. Esto es conocido como ataque Ghulam Qasim. Y continuaría así: D4, G por F3, dama por F3. Ahora el negro responde con un golpe temático, como ocurre con muchas variantes del gambito de rey. D5, alfil por D5, caballo F6, enroque corto, C6, caballo C3, C por D5, E por D5, alfil G7, alfil por F4. Ahora debería seguir el enroque del negro, alfil G5, caballo BD7, caballo E4. Y aunque las blancas recuperan una de las piezas, su compensación tras la liquidación que va a producirse será insuficiente. Veámoslo. Por ejemplo, si juegan B5, A4, alfil B7, empieza la liquidación, caballo por F6 jaque, caballo por F6, alfil por F6, dama por F6, dama por F6, alfil por F6, torre por F6, B4. Y según Korchnoi, las negras tienen aquí ventaja decisiva. Vamos a regresar a la posición esta. Y veamos también qué ocurre cuando el negro, en lugar de D5, tiene la temática D6. Esto aparece en muchas posiciones, por ejemplo también en el gambito McDonnell. Veamos, aquí si el blanco entra en el gambito McDonnell con caballo C3, sigue G por F3, dama por F3, aquí está D6, D4, alfil E6, caballo D5, C6, enroque corto, C por D5, E por D5, alfil F5, alfil por F4, alfil G6, alfil B5, caballo D7, torre a E1, alfil E7, alfil por D6, dama B6,
dama A3, dama por D4, torre F2, alfil E4, alfil por E7, caballo por E7, D6, torre G8, torre por E4, dama por E4, torre E2, dama por E2, alfil por E2, caballo C6. Con ventaja negra. Barth Lenz, correspondencia 1913. Vamos a regresar a la posición inicial. Y aquí vamos a considerar una partida que jugó Calvo Grigoric, Montilla 1977, en el que se jugó una especie de mucio precedido de las jugadas D4 y D6. Aquí en lugar de G5 jugaron primero las negras D6, D4, ahora G5, alfil C4, G4, enroque corto, G por F3, dama por F3, dama F6, E5, D por E5, D por E5, dama por E5, alfil por F7, rey por F7, alfil por F4, dama F5, caballo D2, caballo F6, torre A E1, alfil C5 jaque, rey H1, torre E8, torre por E8, rey por E8, dama C3, caballo C6, alfil por C7, alfil D4, dama G3, dama G4, dama E1, jaque, alfil E6, H3, dama G8, C3, rey D7, C por D4, alfil D5, dama E2, torre E8, alfil E5, caballo por D4, blancas abandonan. Después de esto, vamos a continuar con la línea principal del gambito Muccio. G5, alfil C4, G4, enroque corto. Se trata de una apuesta por la ofensiva ultranza, al más puro estilo romántico. Las blancas sacrifican pieza en aras de un veloz desarrollo y un ataque fulgurante al rey contrario. Pero la técnica defensiva actual no es la misma que en el siglo XIX, ni tampoco lo son los conocimientos teóricos. Por tanto, aceptan el sacrificio, G por F3, dama por F3, y aquí la jugada principal es dama F6. Aunque también es jugable aquí dama E7. Aquí el blanco puede elegir entre D4 o bien capturar ya directamente el peón de F4.
si dama por F4, dama C5, jaque, torre F2, dama por C4. Esta pérdida de alfil hay que tenerla en cuenta en este gambito. Dama E5, jaque, caballo E7, dama por H8, dama por E4, caballo C3, dama E1, jaque, torre F1 y con dama H4 las negras tienen ventaja. Aquí, después de dama E7, si el blanco prefiere esperar la captura del peón F4, como he dicho antes, jugará D4. Caballo C6. Ahora capturamos el caballo con la dama, o el peón, perdón, con la dama. Dama por F4, alfil H6, dama por F7, jaque, dama por F7, alfil por F7, jaque, rey D8, y de nuevo se le presentan al blanco dos posibilidades: o bien C3 o capturar en H6. Veamos primero C3, entonces alfil por C1, torre por C1, caballo H6 con ventaja negra. Si en lugar de C3 capturamos en H6, seguiría caballo por H6, ahora es C3, torre F8, alfil C4, torre por F1, rey por F1, D6, caballo D2, rey E7, y las negras tienen ventaja. Como vemos, es indiferente más o menos jugar C3 o alfil por H6. En esta posición. Vamos a continuar con la línea principal, que sin duda aquí es dama F6. Es lo que se juega más a menudo. Aquí el blanco jugará E5, sacrificando este peón, pero es lo más agresivo. Naturalmente, debido a la larga existencia del gambito Muccio, se han ensañado aquí otras posibilidades con el mismo y único propósito, que es abrir rápidamente el mayor número posible de líneas. Por ejemplo, si no queremos jugar tan agresivamente con E5, disponemos de D3 o de C3. Con C3 parece más fácil conseguir la igualdad, como veremos luego. Estudiemos la variante con D3. Alfil H6, caballo C3, caballo E7, alfil por F4, alfil por F4, dama por F4, dama por F4, torre por F4, F5, E por F5, C6,
torre E1, rey D8, alfil F7, D5, F6, caballo G6, alfil por G6, H por G6. Esta posición ya la había analizado el gran maestro Löwenfisch y continuaba el análisis con torre E7, caballo D7, torre G7, caballo F8. De aquí el blanco tiene tres alternativas: caballo E2, también puede jugar G4 con la respuesta negra alfil D7, o A4 con la respuesta negra B6. Consideraremos caballo E2 como la mejor, alfil D7, caballo D4, rey C7 con ventaja negra. Volvamos a la posición de partida y analicemos C3. Con C3 el negro responde caballo C6, D4, caballo por D4, alfil por F7, jaque, dama por F7. También pueden capturar con el rey, pero sería un poco peor porque las blancas obtendrían cierta ventaja. Si rey por F7, C por D4, alfil H6, E5, dama G7, caballo C3, caballo E7, caballo B5, D5, caballo por C7. Por tanto, en esta posición, recordar capturar con dama, dama por F7, C por D4, alfil H6, caballo C3, D6, caballo D5, alfil E6, caballo por F4, alfil por F4, alfil por F4, y ahora, como el negro no ha movido el rey, capturando en F7, dispone del enroque largo. D5, alfil D7, dama C3, dama F6, E5, dama G7, E6, dama por C3, E por D7, jaque, rey por D7, B por C3, caballo E7. Y aquí se llega a una posición igualada. Regresemos una vez más a esta posición y sigamos la línea principal. E5, esto tiene como propósito abrir la columna E, ya que el rey todavía está en el centro. Dama por E5, y ahora el juego se bifurca en dos líneas principales. Alfil por F7, sacrificando una nueva pieza,
poco menos ambiciosa es D3. D3 la veremos en la segunda lección de este gambito. Ahora analizaremos el sacrificio en F7. Alfil por F7. De hecho, este sacrificio parece responder perfectamente al espíritu del mucio. Rey por F7. D4, de nuevo, dejamos perder este peón para abrir diagonales. Dama por D4 es la jugada principal. Esta captura puede que haya quedado refutada por una partida entre Yoos y Kirton, Saskatoon 1994. La veremos en una partida temática. No es preciso aquí que el negro capture en D4. Tiene una alternativa que posiblemente sea más precisa. Es jugar dama F5. G4. Aquí la dama debe de retirarse a G6. No hay que retirarse a F6 por intuición, porque después de dama F6 veremos este caballo cómo juega. Alfil por F4, D6, caballo C3, y ahora no hay buena defensa contra este salto de caballo amenazando a la dama. Estos saltos. Por tanto, recordar a G6. Alfil por F4, caballo F6, alfil E5. Esta posición se ha analizado mucho. Consideraremos aquí dos líneas. Vamos a considerar como mejor D6 y como más inferior y dudosa alfil E7. ¿Por qué es mejor D6? Las negras devuelven pieza para lograr contraataque sobre la columna G. De esta manera este peón desaparece y se abre completamente la columna, como vamos a ver. Alfil por F6, alfil por G4, dama G2, torre G8, rey H1, alfil F5, dama D5, jaque, y según String, las blancas están ligeramente mejor, pero siempre tienen el peligro de la columna G abierta. Vamos a ver la otra opción que he citado en esta posición, la marcada con amarillo. Los húngaros Sapi y Schneider fueron los que analizaron esta jugada. Caballo C3 y ahora sí D6. Aquí no debemos caer en el error de desclavar el rey con G8. Esto es un error porque permite un ataque arrollador de las blancas. Veamos cómo. Torre A E1, D6,
alfil por F6, alfil por F6, caballo D5, etc. Por tanto, mantendremos un poco más el rey en la columna F y jugaremos D6. Alfil por F6, alfil por F6, caballo D5, dama por G4, jaque, dama por G4, alfil por G4, y ahora el blanco puede capturar en F6 tanto con caballo como con la torre. Parece que se llega un poco más a la igualdad para el blanco capturando de caballo. Sin embargo, veamos con la torre, torre por F6, rey G7, torre F4, alfil H5, con una pequeña ventaja de las negras según Korchnoi. Vamos a ver la captura con el caballo, caballo por F6, aquí se jugará alfil H3, aunque Korchnoi prefiere para las negras caballo C6, obteniendo la igualdad. Si alfil H3, vamos a continuar con esta línea, torre F3, caballo C6, caballo D5, jaque, alfil F5, torre por F5, jaque, rey E6, torre H5, torre AG8, jaque, rey H1, torre G7, caballo por C7, jaque, torre por C7, D5, jaque. Con una posición igualada según los citados analistas, Sappi y Schneider. Visto todo esto, vamos a regresar a esta posición y consideraremos la captura dama por D4 jaque. De hecho, esta es la línea principal de la variante con alfil por F7. Aquí no hay que jugar rey H1, sino alfil E3. Dama F6, estas jugadas son prácticamente forzadas, alfil por F4, caballo E7, caballo C3. Como he dicho, toda esta línea es clásica, casi obligada, y solo ahora hay algún margen de desviación. A considerar para las negras, caballo F5 o dama F5. Vamos a ver brevemente dama F5, dama E2, rey E8, alfil E5, dama E6, torre A, perdón, E1, D5. Juego complicado. Regresemos otra vez a esta posición. Y aquí no había citado anteriormente alfil por alfil G7 porque se considera inferior.
Por tanto, solo son jugables caballo F5 o dama F5. Alfil G7, veamos por qué. Caballo D5, caballo por D5, dama por D5, jaque, dama E6, alfil D2, jaque, rey G8, muy buena, torre a E1, dama por D5, torre E8, jaque, única, alfil H6, y las blancas terminarán dando mate en una partida Smirnov, Tijonov, URSS 1954. Caballo C3, jugó aquí el blanco, y vamos a considerar ya por último la última alternativa del negro. De hecho, vamos a seguir la línea principal, caballo F5. Aquí hay varias jugadas del blanco, varias opciones, caballo D5 o el salto en E4. Esta jugada concretamente, caballo E4, ha dado lugar a patinazos espectaculares en ambos sentidos. Veamos, así, después de dama G6, G4, alfil E7, rey H1, caballo H4, dama E3, y aquí las negras, respondiendo D5, según la eco, tienen ventaja decisiva. Sería un error jugar rey G8, ya que las negras responderían con la excelente alfil H6. Dama E6, y ahora las blancas ganarían con dama G5, jaque, caballo G6, caballo F6, jaque, rey F7 y torre a E1. Las blancas ganan. Vamos a regresar a esta posición. Y aquí habíamos considerado los saltos de caballo, marcados con flechas. Sin embargo, aquí se encontró una excelente jugada para el negro que puede dejar fuera de combate toda esta línea. Es alfil E5. Excelente. Por tanto, debemos recordar aquí esta jugada. Visto esto, vamos a regresar a la posición inicial. Y consideremos el salto caballo D5. Dama G6. Perdón, torre A, E1, es la jugada principal. Muchos de ustedes seguro que habrán pensado caballo por C7. Pero entonces continuaría alfil C5, jaque, rey H1, D6, caballo por A8, torre G8, con un juego complicado y muy peligroso para el blanco. Entonces, si no queremos meternos
en estas posiciones tan confusas, aquí evitaremos caballo por C7 y jugaremos la normal torre A, E1. Ahora las negras tienen dos opciones principales. Consideramos muy buena la de la línea principal, caballo C6, y una jugada mala, caballo A6. Veamos primero la que se considera inferior, caballo A6, alfil de 2. Aquí el negro continuaría cometiendo errores, jugando flojo con D6. Por la respuesta blanca, caballo F4. Y aquí las blancas tienen ventaja decisiva. Luego aquí no hay que jugar de forma natural D6, sino dar jaque en C5. Rey H1, torre F8, dama por F5, jaque, obteniendo también ventaja decisiva. Por ejemplo, lo veremos más claro si continuamos un poco, dama por F5, torre por F5, jaque. El negro tiene dos retiradas posibles, rey G6, rey G8. Si rey G6, sigue torre G5, jaque, rey F7, alfil C3. Como vemos, el negro está muy mal. Si se retira G8, lo cual parece un poquito más bueno, igualmente continuaría torre G5, rey F7, alfil C3, torre G8, y aquí gana torre F1, jaque. Todo esto ocurrió por la floja jugada del negro en esta posición, caballo A6. Luego aquí jugaremos la natural, caballo C6, que es muy buena, caballo por C7, jugada intermedia, alfil C5, jaque, rey H1, rey G7, dejamos que se pierda la torre, caballo por A8, H5. Una posición sin duda complicada. Una continuación podría ser aquí, dama E4, por ejemplo, o también sacar el caballo del rincón, caballo C7. Sin embargo, esto tiene una respuesta del negro de 6. Si vemos dama E4, D6 en cualquier caso de las negras, C3, D6, C3, A5, y la posición es compleja. Sí, el caballo blanco sale por C7 y posiblemente incluso llegue a D5, pero las negras tienen una pieza más, aunque el material sea equivalente, torre más peón sobre alfil caballo, y en estas posiciones explosivas
es importante el número de piezas, y aunque la posición blanca está ordenada, las piezas negras son muy activas. Por otro lado, un factor que sirve de ligero contrapeso es que el rey negro está más expuesto. Lo dejamos aquí y en la próxima lección veremos un sacrificio, veremos en la jugada blanca 8 D3. Me despido con una frase de Alekhine. Alguna vez los hombres tuvieron que ser semidioses, si no, no hubieran inventado el ajedrez. Para reflexionar. Un saludo y hasta la próxima lección.